La Constitución Política del Estado es la norma suprema que regula la organización de nuestro Estado boliviano a través de poderes públicos los cuales aseguran el ejercicio de los derechos civiles y políticos de nuestro país. Su importancia recae sobre los principios y deberes que definen tanto la forma de gobierno de nuestro país y la organización de nuestros poderes, así como las atribuciones señaladas ante la ley para tener un orden jurídico. La Constitución Política del Estado es el 19º texto constitucional, el cual cae en vigencia el 7 de febrero de 2009, promulgada por el expresidente Evo Morales Ayma. El 24 de noviembre de 2007 llega a ser aprobada mediante la Asamblea Constitucional en nuestra capital Sucre. El 9 de diciembre de 2007 fue revisada en la ciudad de Oruro. El 21 de octubre de 2008 fue consensuada mediante el Consejo Nacional. ¿Por qué la Constitución Política es denominada la Carta Magna? Es denominada la Carta Magna debido a que da origen a libertades individuales, así como garantías civiles y políticas, constituyéndose así una base fundamental para el desarrollo constitucional de un Estado moderno. Las partes de la Constitución Política del Estado se dan en 5 según su estructuración. La primera parte es las bases fundamentales del Estado, garantías y deberes. La segunda parte es la organización estructural del Estado boliviano. La tercera parte es la estructura y organización territorial del Estado boliviano. La cuarta parte es la estructura y organización económica del Estado boliviano. Y la quinta parte es la jerarquía normativa y reforma constitucional del Estado boliviano. El Estado boliviano se lo reconoce como un Estado soberano, libre, independiente, autodemocrático, con autonomía y descentralizado, que los pueblos indígenas tienen autogobierno dentro de sus territorios. Los símbolos patrios del Estado boliviano llegan a ser la bandera tricolor, el himno nacional, la huipala, el patujú, la escarapela, así como también la cantuta. El Estado boliviano es un Estado independiente, soberano, el cual ejerce la política de manera libre frente a gobiernos internacionales. El Estado boliviano promueve los principios éticos étnicos, velando por el desarrollo y la seguridad de todos los que residen dentro del territorio boliviano. Asimismo, su sistema de gobierno llega a ser participativo, democrático, representativo y con igualdad de género. Se ejerce la democracia a partir del referéndum, la Asamblea Legislativa Ciudadana, el cabildo que tiene carácter deliberativo por ley. Se reconoce que los poderes públicos están conformados por 4 órganos, los cuales no son delegables ni pueden ser puestos en un solo poder: ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. El órgano legislativo está conformado por 2 cámaras, una Cámara de Diputados y otra de Senadores, los cuales están o tienen la facultad de aprobar y sancionar leyes dentro del territorio boliviano. Luego está el órgano legislativo, está conformado por el presidente y vicepresidente, que son electos por sufragio y gobiernan dentro de 5 años y tienen opción a una sola reelección. Al igual están los ministros de gobierno. Luego está el órgano judicial, está conformado por el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, jurisdicción agroambiental y jurisdicción indígena campesino, así como el Consejo de la Magistratura. El órgano electoral está conformado por el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Departamental Electoral, juzgados y notarios electorales, así como jurados de mesa de sufragio. Los derechos conformados en la Constitución Política del Estado son inviolables, universales para toda persona natural y jurídica, extranjera o no extranjera, y deben estar protegidas, promovidas y respetadas por el Estado boliviano. Los derechos fundamentales de toda persona son el derecho a la vida e integridad psicológica, lógica y sexual. Toda persona tiene derecho a ser respetada sin discriminación alguna. Al igual, tienen derecho al acceso al agua y buena alimentación, y a tener o recibir
buena educación en todo nivel, universal y de manera gratuita. La salud es un derecho garantizado para todos, al igual que el vivir en un ambiente digno que tenga acceso a los servicios básicos que nos brinda el Estado boliviano. Los derechos civiles y políticos. Los derechos civiles son el derecho a la intimidad, a la autoidentidad cultural, a la privacidad, a la honra, a la imagen y a la dignidad, también a tener libertad de expresión y opinión, al acceso a la información y a la libre residencia. Los derechos políticos llegan a tener derecho a tener una libre participación política al ser elector o a ser elegido por el pueblo. El sufragio es obligatorio tanto para los residentes del extranjero como los residentes que están dentro de Bolivia, y se ejercerá a través del empadronamiento y registro dentro del órgano electoral desde los 18 años. Derechos de las naciones y pueblos indígenas. Son pueblos con diversidad cultural, lingüística, de ideología, de identidad, de historia y de cosmovisión, las cuales están amparadas ante la ley a ser libres, protegidas, independientes, respetadas, a tener trato digno dentro de la sociedad y ejercer política. Los derechos sociales y económicos. Se les reconoce el derecho a la protección al medio ambiente y al acceso al agua, el derecho a tener acceso a la salud y seguridad social, el derecho a tener un trabajo digno, libre, con seguridad, higiene y salud, y con remuneración estable y equitativa. Se tiene derecho a la propiedad privada, colectiva y a tener una sucesión hereditaria. Se tiene derecho a la niñez, a la adolescencia, a la juventud, ya sea para su desarrollo tanto de identidad y satisfacción de necesidades, intereses o aspiraciones, sin discriminación ni maltrato alguno. Se da derecho a las familias, ya que son reconocidas como el núcleo de la sociedad, las cuales garantizan las condiciones tanto económicas como sociales para dar lugar a su desarrollo íntegro. Se da derecho al adulto mayor a tener una vejez digna, sin maltrato, abandono o violencia alguna. Se da derecho a las personas con discapacidad a ser protegidas y a tener acceso tanto a la salud, educación y a tener un trato igualitario sin discriminación alguna. Se da derecho al consumidor a tener acceso a suministros farmacéuticos y productos en general que consten con calidad y cantidad y que se pueda dar o brindar información real acerca del producto obtenido. La educación en Bolivia es un derecho esencial y obligatorio hasta el bachillerato. Por ende, el Estado pone como primera responsabilidad financiera gestionarla, garantizarla y sustentarla. La educación primaria está constituida por unidades educativas tanto fiscales, que son gratuitas, privadas, públicas y de convenio. La educación superior desarrolla la formación de futuros profesionales bolivianos y está conformada por universidades autónomas tanto públicas como privadas, institutos técnicos, artísticos y tecnológicos, fiscales y privados. Los derechos que debemos de reconocer como ciudadanos son los siguientes: reconocer, promover y respetar tanto la Constitución Política del Estado como las leyes, respetar los derechos que se establecen en la Constitución Política del Estado, promover y difundir los valores y principios establecidos en la Constitución Política del Estado, trabajar según las capacidades físicas e intelectuales, formarse hasta el bachillerato, realizar la tributación conforme a ley, denunciar y combatir la corrupción, alimentar y asistir a hijos e hijas, contribuir con la paz cultural y social, socorrer en caso de que exista un desastre natural, prestar servicio militar, defender al territorio boliviano, defender nuestros recursos naturales y proteger el medio ambiente.
Las garantías jurisdiccionales establecen que todos los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado son aplicables y gozan de igual garantía para la protección de todo boliviano y boliviana. La vulnerabilidad de los derechos están sujetas a las autoridades competentes. Son imprescriptibles los derechos de genocidio, traición a la patria, lesa humanidad, y que los servidores públicos se beneficien de alguna forma y causen daño ya sea económico u otro acto que vaya en contra de la patria. Toda persona está protegida por los jueces y tribunales en ejercicio tanto de los derechos y intereses legítimos. Acciones de defensa. Se denomina acciones de defensa a las siguientes. Acción de libertad es solicitar resguardo de la vida de una persona que se considera en peligro o está siendo perseguida de manera ilegal. Acción de amparo constitucional. Es restablecer el derecho constitucional que ha sido violentado o amedrentado de alguna manera por un funcionario público, una persona individual o colectiva. Acción de protección de privacidad. Es destinada a proteger los derechos individuales referidos a la intimidad, privacidad personal y familiar. Acción de inconstitucionalidad. Se da cuando una persona se encuentra afectada por una norma contraria a la Constitución Política del Estado. Acción de cumplimiento. Se procederá siempre y cuando el demandante reclame a la autoridad mediante la presencia de un juez o tribunal competente, ya sea con documentación con fecha en donde se realizó un incumplimiento. Acción popular. Se pondrá en acción si se llega a amenazar los derechos e intereses colectivos. Funciones de control, defensa de la sociedad, Estado. La Contraloría del Estado es el órgano rector del sistema de control gubernamental interno-externo que se fundamenta bajo la Ley SAFCO 1178. La Defensoría del Pueblo. Su misión es mantener vigencia y defensa de los derechos fundamentales de las personas, tanto individuales como colectivas. Ministerio Público. Defiende los intereses y legalidad de la sociedad con acción penal, pues tiene autonomía administrativa, funcional y financiera. La Procuraduría General del Estado es la encargada de la defensa del Estado y de los servidores públicos. Los servidores públicos son personas que se desempeñan en funciones públicas que tienen como obligación realizar el inventario y custodiar las oficinas públicas, al igual que tener un secreto profesional ante información de gobierno. La participación y control social. Se da la libre participación de la persona en la formación tanto de nuevas políticas públicas para el desarrollo del país. Por otra parte, el control social es un derecho que surge de la necesidad de conocer cómo se maneja el sistema público de nuestro gobierno. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas es subordinada por el Ministro de Defensa, y su función es defender y conservar independencia, seguridad, estabilidad del Estado boliviano. La Policía Nacional tiene como misión la defensa de la ciudadanía y mantener el orden público, así también hacer cumplir las normas y leyes establecidas dentro del territorio boliviano.